el libro de Hebreos, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 4. Hebreos 2, del 1 al 4. No sabía qué nombre ponerle a este consejo, pero al final decidí que un nombre apropiado podría ser: no sea que nos deslicemos. Hebreos 2, 1, 4. Leemos en el nombre del Señor. ¿Lo tienen? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amado Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, Señor. Estamos dependiendo de ti, Señor. Es tu palabra, Señor, es tu obra. Así que estamos confiando en ti, que tú tomarás este lugar, Señor, y que tú hablarás a los corazones de los que están aquí presentes, Señor. Te necesitamos. Queremos recibir este alimento. Queremos, Señor, que tú nos transformes, que hagas la obra, Señor. Toma el control desde aquí, desde el púlpito, lo que sea dicho, y desde allá de las bancas, lo que sea recibido con un corazón dispuesto, con un corazón abierto, con esos amenes, Señor, jalando a tu palabra, teniendo hambre y sed de justicia en esta noche para que tú nos hables, Señor. No permitas que sea dicho nada errado, Señor. Cierra mis labios antes de que yo diga algo incorrecto, Padre. Y permite, Señor, permítenos ser espirituales. Y si yo no puedo explicar algo bien de tu palabra o algún pensamiento, Señor, que mis hermanos y que a través de tu Espíritu, Padre, podamos discernir las intenciones que tiene tu palabra y lo que nos quiere decir a nuestros corazones. Te lo pedimos, amado Padre Celestial, en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como les dije, no sea que nos deslicemos. Le he puesto a este consejo. Exactamente no sé. Quiero que nos mantengamos espirituales para tratar de armonizar con el Espíritu. No sé si será un consejo, si será una advertencia, la forma en la que el Señor lo quiera presentar, pero creo que es algo importante que reconsideremos, porque yo sé que en el momento en el que leemos la palabra, se refresca en nuestros corazones esa palabra, pero es bueno que lo recordemos. Cuidado con deslizarnos. Hay muchas cosas que podrían sacarnos de la posición que Cristo quiere para nosotros. Voy a leer unas definiciones de la palabra deslizar que quiero que las miremos con ojos espirituales para que logremos hacer un vínculo con la cita que hemos leído de Hebreos 2:1-4. Una de las definiciones, tengo tres, dice que deslizar es arrastrar algo con suavidad por una superficie. Es arrastrar algo con suavidad. Esta definición me atrae porque utiliza la palabra suavidad. Suavidad no es algo brusco, no es algo que violento, sino que viene de una forma imperceptible, podría ser. Podríamos deslizarnos imperceptiblemente, sin darnos cuenta que
nos estamos deslizando, estamos siendo movidos del lugar suavemente, con suavidad. El mundo y su influencia son como la corriente de un río, y una corriente fuerte arrastra lo que sea. Ahora, la definición mencionaba una característica de algo que se desliza, que lo hace con suavidad, es decir, sin que nos apercibamos. Debemos, hermanos, mantenernos atentos a la vida que estamos viviendo, a las cosas que estamos albergando en nosotros, a las conversaciones que estamos teniendo, porque con suavidad nos podemos mover de sitio. El enemigo es astuto. Ahora más adelante vamos a llegar a un punto que cuando ese pensamiento descendió a mí, me impresionó. No me quiero adelantar. El enemigo es astuto, hermanos. Así que tenemos que estar cubiertos siempre con la sangre de Jesucristo, porque si no, estamos en peligro. Estamos vulnerables. Cubiertos con la sangre de Jesucristo, el enemigo no puede entrar a nuestros corazones. El enemigo no tiene más poder que Satanás. Satanás es fuerte y astuto, pero el Señor lo venció. Y es más fuerte el que está con nosotros, más grande el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Ahora, esta definición me hizo recordar el experimento de la rana que el hermano Eric nos ha compartido. Lo recuerdo lo cuento por aquellos quienes no lo han escuchado. El experimento de la rana habla de una rana a la que quieren meter en una olla de agua hirviendo, y que cuando la van a meter en el agua hirviendo y ella siente el calor, comienza a patalear. Se da cuenta inmediatamente, pero después, de otra forma, meten primero la rana en una olla con agua fría, en donde está bien, y comienzan a calentar el agua poco a poco, y la rana se va aclimatizando, ¿verdad? Y llega un punto en que hay sopa rana, como dice el hermano Eric. La rana murió y no se dio cuenta, Con suavidad fue llegando a un estado de muerte. Entonces, el enemigo no nos tiene compasión, así que nosotros tenemos que tener presente eso y estar preparados, porque cualquier descuido puede ser un gran golpe que el enemigo nos pueda dar. Hermanos, vayamos a Santiago 4:17. Un poquito más adelante de Hebreos, Santiago 4:17. Leemos en el nombre del Señor, Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y vayamos también a Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas 6, 7. No os engañéis, dice. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Ahorita retomamos lo que esta cita nos acaban de decir, pero recordemos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, y Dios no puede ser burlado.
Una cosa, otra definición de la palabra deslizar es entregar algo con disimulo. Por ejemplo, le deslizó un billete al bolsillo, ¿verdad? Como que lo camufló. Entregar algo con disimulo. Y acá la palabra que me hace asociar esto a esa dimensión espiritual es el disimulo. Pretendemos a veces tener un pie en la iglesia y otro en el mundo, pasar desapercibidos o como que disimular en el mundo que somos cristianos y disimular en la iglesia que somos mundanos. Y eso es deslizarnos. Pensamos que una cosa pequeñita no afecta nuestra relación con Dios. Y sabemos que no es así. Sabemos que cualquier cosa, por pequeña que sea, no nos permite orar, tener comunión permanente con el Señor. Dios es misericordioso y ha provisto palabra para esos momentos en nuestra vida. Pero no podemos pensar que no afecta una cosa pequeñita. En el Señor hay blanco o hay negro, hay bueno o hay malo. Nosotros nos complicamos porque tratamos, para nosotros las circunstancias pueden ser relativas, pueden ser buenas, un poquito buenas, y ahí se va degradando una situación, la juzgamos de esa forma. Pero si lo viéramos a través de la palabra, ¿es bueno o es malo? Para el Señor no hay algo pequeñito, un pecado pequeño y un pecado grande. Para el Señor, miren ustedes que Él dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Para el ser humano es el acto de adulterio, pero para Dios es la codicia de esa mujer. Pecado es pecado para el Señor. Pensamos que esas cosas no afectan el testimonio, que no afecta a otros incluso. Nuestro testimonio puede afectar positiva o negativamente a las personas. Y el Señor en su palabra nos advierte que cuidado, somos piedra de tropiezo para otros. Tenemos una influencia, tenemos, como el hermano Eric ha dicho, ojos que nos ven. Y no que el fundamento de nosotros deba ser una persona, pero ciertamente podría afectar. Y mejor curarnos en salud y no darnos el lujo de por nuestro mal testimonio, por nuestros descuidos, afectar a otras personas también, a otros hermanos. Además de que el mal testimonio, sabemos que, creo que el profeta lo dice, o al menos el hermano Eric lo ha dicho, que podría evitar que haya sanidad en la iglesia, que haya un derramamiento del Espíritu Santo pleno, que haya una experiencia como la que anhelamos, como la que tuvieron en Pentecostés nuestros hermanos. Así que nos conviene cuidar nuestro testimonio, nos conviene estar parados sobre la roca, estar firmes y no deslizarnos. Que no afecta a otros, que no es tan malo y que Dios es misericordioso. Queremos ser mundanos con disimulo. Vieras que a mí me ha llegado este pensamiento y es del diablo. Que Dios es misericordioso. Es cierto, Dios es misericordia, Dios es justicia. No nos podemos aprovechar de la misericordia de Dios. No podemos pecar conscientemente o intencionalmente con la excusa de que Dios es misericordia y que nuevas son las misericordias del Señor cada día. Es cierto, pero
como cristianos y con un carácter que el Señor quiere de nosotros, no es para servirnos y acomodar la palabra de esa forma a nuestras circunstancias. Ese pensamiento es un pensamiento que parece bueno, pero no lo es. Puede ser una trampa para nosotros. Es como un día de estos hablaba con una señora, con la mamá de Yerky, el muchacho que está viniendo a la iglesia, y hablamos de una situación y me decía, bueno, es mejor que esa persona esté así y que esté alegre, pero en realidad es que la persona está en una condición de pecado, pero esa condición de pecado le produce alegría y le produce cierta estabilidad. Eso no es de Dios. Está bien, humanamente podría ser que nos sentimos bien por la persona, pero si está fuera de orden, está fuera de orden, está mal ante los ojos de Dios. Hay pensamientos que parecen buenos, pero hay que examinarlos a la luz de la palabra, de qué considera Dios bueno y qué considera Él malo. Entonces, yo creo, de alguna manera, eh, tocamos las lecturas que hicimos. Saber hacer lo bueno y no hacerlo, nos es pecado. Y Dios no puede ser burlado. Incluso nosotros mismos podemos engañar a los hermanos, aunque tarde que temprano la vida que está dentro de nosotros se va a manifestar. Podemos engañar a los hermanos un tiempo, a la familia, pero incluso ni a nosotros mismos nos podemos engañar y mucho menos al Señor. Otra definición de deslizar es la siguiente. Voy a tomar agua que se me secó la boca. Escaparse o evadirse. Recuerden que el triple ataque del enemigo es en la debilidad, en el orgullo y en la responsabilidad que tenemos como cristianos. Los vicios no son un escape, el mundo no es un escape. Lo recuerdo, no sé si fue el hermano Eric o algún otro ministro que en algún momento lo mencionó, nuestra válvula de escape es el Señor, es la oración en Él. Ahí es donde descargamos nuestro estrés, nuestras preocupaciones. No es evadir las responsabilidades que tenemos, no es escapar, no es esquivarlas. Cuando escapamos o evadimos nuestra responsabilidad, nos estamos deslizando. Vayamos a Gálatas 4. Vamos a leer del 1 al 7. Gálatas 4, del 1 al 7. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Quiero leer ese de nuevo. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Dos cosas quiero rescatar. El que es niño en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pero también
leemos al final que si somos hijos, también somos herederos de Dios por medio de Cristo. Así que hay un proceso de maduración que debe tener nuestra vida espiritual. Debemos dejar de ser niños. Ahora, en la Biblia dice que el que no es como un niño, que los niños heredarán el reino. No, ¿cómo es que dice? Dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, en un lado nos dice que seamos niños y en otro lado nos dice que no seamos niños, que maduremos. Se refiere a cosas distintas en estas citas. Por un lado debemos madurar como cristianos y por otro lado debemos depender como niños de nuestro Padre. Dejar toda malicia, apartar toda malicia de nuestra mente. Debemos aprender a confiar en nuestro Padre en un lado y en otro lado también a tener un carácter que el enemigo tiemble, porque estamos parados en la palabra, no importa cuánto cueste, no importa cuánto tengamos que dejar, de cuánto nos tengamos que despojar. Deslizarnos nos saca de posición, de la posición que Cristo tiene para sus hijos. Por eso debemos evitarlo, porque sin nuestra posición como cristianos no podemos obtener nuestra posesión. Entonces, por eso es que es perjudicial deslizarnos, porque para deslizarnos no hay, incluso el enemigo nos lo pone tan fácil que no hay que dar un paso afuera. Deslizarse es, estando uno de pie, nada más se resbala. Pero aún así resbaladitos, podemos salirnos de la posición que el Señor quiere de nosotros. Y la posición que el Señor quiere de nosotros es lo que está escrito aquí de nosotros, lo que debemos ser, lo que debemos creer, cómo debemos conducirnos, cómo debemos hablar. Esa es la posición, una fe que no hay circunstancia que se la traiga abajo. Eso es la posición que el Señor quiere de nosotros. El carácter que Él tiene es nuestra posición. Deslizarnos es sinónimo de inmadurez, de que aún somos niños en la fe y no hemos sido confirmados. Y si aún somos niños, no podemos obtener la heredad. Bueno, ya conversamos acerca de esto. Debemos madurar. Cuando somos niños, nos gusta deslizarnos en medias por la sala, deslizarnos. Cuando somos grandes, lo pensamos 2 veces porque sabemos que nos podemos caer y golpear. Hay cosas que como adultos en la fe, como espirituales, no debemos hacer. Que como niños en la fe sí haríamos, pero que como personas que hemos sido metidos a un proceso de la palabra, de entrenamiento, de aprendizaje, de discernimiento, sabemos que no edifican. Vamos a Apocalipsis 22:11, el último libro de la Biblia, el último capítulo, 22:11. Leemos en el nombre del Señor. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Como quien dice, si venimos haciendo bien las cosas, no nos detengamos. Esto no se acaba hasta que se acaba. Tenemos que luchar toda la vida. Tenemos que permanecer perseverando. Incluso algo muy especial que yo aprendí en el campamento es que aún
aún teniendo el bautismo del Espíritu Santo, el Señor morando en nosotros, hay una batalla que pelear. Aún hay cosas que mejorar en nuestra vida. Aún hay que aprender. Entonces, si hemos sido santos, santifiquémonos aún más. Si hemos sido justos, sigamos siendo justos. Me parece que Hebreos 2, el versículo 1 dice que es necesario que con más diligencia, esto es con más diligencia, que aún demos más de lo que hemos venido dando. Y eso le tenemos que pedir mucho al Señor, que ponga en nosotros, no sé si lo menciono más adelante, pero que ponga en nosotros una desesperación por Él, por interiorizarlo más a Él, por tener una experiencia continua con Él. Debemos pedírselo, algo debe despertar en nosotros para que eso suceda. Entonces no basta con decir, sí, sé que tengo que santificarme más y continuar. Yo creo que debemos orarle al Señor para que Él despierte eso en nosotros, para que Él ponga esa desesperación, para que Él ponga esa necesidad en nosotros de Él. No debemos sentarnos en la silla de la predestinación. Hay una batalla que pelear, hay una tierra que conquistar. Debemos arrebatar las promesas del Señor con fe. Debemos desesperar por la vida del Señor en nosotros, por su manifestación en cada momento de nuestra vida. Leamos el Salmo 73, hermanos. Vamos a leer los primeros 20 versículos del Salmo 73. ¿Lo tienen? Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Cuidado con compararnos con los de afuera. Y eso, me asincero con ustedes, eso ha venido a mi mente. Los de afuera como que tienen las cosas tan fácilmente, como que no luchan. Esto lo voy a decir acá. Eso es, aquí dice, casi deslizaron mis pies por esos pensamientos de envidia, de que ellos quizá tengan más, con más facilidad. Viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, en oración,
comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Miren qué montón de deslizaderos existen. Y son cuestiones de pensamientos nada más. En asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Si a alguno como a mí ha aparecido este pensamiento, sabemos el fin de tener este tipo de pensamientos. También sabemos el fin del impío. La palabra lo está diciendo. Menospreciarás su apariencia. Entonces, seamos vigilantes en todos estos terrenos, en no envidiar, no fijarnos no fijarnos cuánto nos cuestan a nosotros las cosas y lo fácil que lo tienen los demás, lo mucho que tienen los otros, lo poco que tengamos nosotros. No, fijemos nuestra mirada en el Señor. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas que necesitamos serán añadidas. Y el Señor sabe qué darnos y cuándo dárnoslo. No vaya a ser que anhelando alguna cosa incorrecta o poseyendo alguna cosa incorrecta perdamos nuestra alma. Dice la Biblia en alguna parte, ¿de qué nos sirve todo eso si perdemos nuestra alma? Quiero leerles rápidamente. ¿Están conmigo? Quiero leerles una cita del profeta sobre este tema de deslizarnos. De hecho, él está estudiando el capítulo 2 y lo va desarrollando poco a poco, pero yo seleccioné, digamos, ese pedacito. El profeta dice al respecto, en el mensaje Hebreos 2, en el párrafo 28, ahora estamos empezando el capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, o que Dios haga consciente de eso a este tabernáculo en esta mañana. Oro para que el Espíritu Santo remache eso en sus corazones. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído y que estamos oyendo. ¿Qué tipo de personas deberíamos ser cuando vemos al gran Jehová bajar y hacer las cosas que Él hace y ver que son la verdad al comparar escritura tras escritura? Y a veces nos sentamos como verrugas de tronco y tan despreocupados. Nosotros debemos estar ocupados a cada minuto, esforzándonos por traer a las personas a Cristo. Debemos ser piedras vivientes, no debemos ser perezosos como lo somos. Vamos a la iglesia, vemos al Señor Jesús que obra algo o que nos bendice de tal manera y luego nos vamos y decimos, muy buena reunión. Ahora, la predicación de la palabra la disfrutamos, pero eso no es lo principal. No lo es. No deberíamos de adorar al Señor solamente después que terminemos de predicar la palabra, como normalmente hacemos, que lo adoramos. Eso es maravilloso, sino que debemos adorarlo a Él cada hora de nuestra vida. Cuando estemos en el trabajo debemos adorarlo. Cada vez que la oportunidad se presente, adoren al Señor, testificando de Él. Si ustedes ven alguna de ustedes damas, ven a una mujer en error, adoren al Señor acercándose a ella y diciéndole, hermana, hay una vida mejor que esta. Ustedes hombres en el trabajo, cuando ustedes oyen a un hombre usando el nombre del Señor en vano, tomen una oportunidad aparte y vayan y tómenlo de la mano y díganle, usted, hay una vida mejor que esta. Usted no debería usar esas palabras. Y díganselo en una forma mansa y bondadosa. Todas esas cosas son una adoración. Y cuando vemos a alguien enfermo y el médico dice no hay nada más que hacer, nosotros deberíamos de adorar al Señor diciéndoles, hay un Dios del cielo que responde a la oración.
no es solamente aquí en la iglesia, no es nuestra adoración al Señor, es en todo momento. Y si en todo momento, vinculándolo nuevamente al tema, andamos adorando al Señor, creo que vamos a dar pasos firmes. Cada paso que demos en nuestra vida, cada decisión que tomemos va a ser respaldada por el Señor, va a ser guiada por el Señor. Busquemos una cita más, hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 9. Aquí estamos llegando a la parte que les mencioné, que a mí me impresionó y me parece una verdad. Primera Corintios 9, vamos a leer versículo 24. 9:24 hasta el 27. Amén. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Nuevamente es una invitación a que lo hagamos mejor. Ese de tal manera que lo obtengáis es el diligentemente, el que si somos santos, que nos santifiquemos más. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Nosotros tenemos un norte claro, nosotros tenemos una meta clara. Eso es, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Y aquí quería decirles algo. A veces tenemos que golpear nuestro cuerpo, nuestra carne, porque se rebela en contra de nosotros. Y lo pongo en servidumbre. El Señor aprendió obediencia y sometió su cuerpo, que era como el nuestro, sujeto a pasiones. Nosotros también debemos hacerlo. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Nadie está exento de deslizarse. Esto lo está hablando Pablo, ¿verdad? Y Pablo, ¿quién diría que Pablo se preocuparía porque se perdiera? Pero Pablo está diciendo que no sea que él, habiendo ayudado a otros, se pierda él. Él sabe que tiene que ser vigilante con lo que ha escuchado. No sea que traigamos gente a la iglesia y que los ayudemos a ellos a conocer al Señor y que después ellos nos vean fuera de la iglesia nosotros. Todo esto de deslizarnos son pequeños descuidos. Abrimos una pequeña puerta y así nos hundimos, pues una cosa lleva a la otra. Con disimulo, como les decía antes, con suavidad lo presenta el enemigo. ¿Han escuchado cuando se ha predicado que Dios no necesita grandes cosas para hacer algo en nosotros? El caso de Moisés con la vara, lo que tenía en mano, el caso de Sansón con el hueso, lo que tenía en mano. Bueno, el diablo tampoco, basta con hacernos dudar y descreer una palabra para obrar en nosotros, para meterse en nosotros. Dios no necesita mucho para hacer algo en nosotros y el enemigo también necesita un poquito para comenzar a obrar en nosotros. Y les digo esto también pensando en Eva, que la única palabra que tenía que obedecer la desobedeció, la dudó, y eso trajo grandes consecuencias para ellos. Entonces, esto es cerrémosles todas las puertas al enemigo. Para terminar, preguntémonos si nos encontramos en un deslizadero o estamos parados sobre la roca.
hay una gran diferencia en ambos terrenos. Eso determinará si vamos de victoria en victoria o si vamos de allá para acá, sin nada definido. Y al respecto de los descuidos, al final de este mensaje, el profeta dice algo. Seguro, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos algo así? Si usted se descuida y no come, usted morirá. Descuídese y no dé la vuelta en una esquina, usted chocará. Si se descuida y usted no ordeña la vaca, ella se secará. Descuide usted sus dientes, se los tendrán que sacar todos. Seguro usted paga por el descuido. Oh Tabernáculo Braham y ustedes, las visitas, permítanme decirles algo ahora. Si ustedes se descuidan de no testificar de la gloria de Dios, si se descuidan de no alabar y darle la gloria a Dios, ustedes se encontrarán fríos y formales y descarriados uno de estos días. Ustedes denle la gloria a Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y como cita final, vayamos a 2 de Timoteo, el capítulo 1. Segunda Timoteo 1, el verso 7. Porque cuando preparaba esto con la ayuda del Señor, me preocupaba un poco porque todo parece muy negativo. Todo parece como, yo creo que es una advertencia, la forma en la que el Señor ha presentado la palabra. Espero no haber entorpecido lo que Él quería decir. Realmente es para la bendición nuestra y que seamos vigilantes de esas pequeñas cositas. Pero esta palabra, para que nos reconforte y nos anime a hacer lo que debemos de hacer, a cuidar todas estas cosas que hemos hablado. Segunda Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Podemos hacer las cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De amor y de dominio propio. Cuando esa carne se quiera revelar, cuando nuestros pensamientos se quieran revelar, tenemos dominio propio para sujetar esas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, sin más, espero que Dios los bendiga y que puedan haber atesorado alguna de estas palabras en su corazón y que sea de ayuda. Dios los bendiga, hermanos.